Albi Cecilia Hani. La doctora Hani pues es gran referente a nivel nacional de la gastroenterología, es gran referente a nivel también internacional, ha participado en muchos estudios de diferentes patologías del tracto digestivo superior y actualmente es profesor titular de Medicina Interna y Gastroenterología del Hospital San Ignacio Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Hani nos acompaña con su conferencia Enfermedad por reflujo que existe además de los IBP. Doctora Hani, muchas gracias. Doctor González, muchas gracias y muchas gracias a usted y a la Asociación Colombiana de Endoscopia por la invitación, al igual que al doctor Edgardo Sánchez, por la invitación nuevamente a Yopal, que además me encanta Yopal. Esta vez sí vine acompañada porque quería conocer Yopal. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que existe, además de los inhibidores de bomba de protones. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología muy frecuente que constituye casi la segunda causa de consulta de los gastroenterólogos. Más o menos tiene una prevalencia del 10 al 30% dentro de la población occidental, y en Colombia el doctor David Páramo realizó un estudio en el que colaboramos varios y se estableció que la prevalencia era más o menos entre el 11 y el 13%, llamando la atención que la prevalencia fue mucho más alta en la costa caribe, específicamente Barranquilla, y no en Bogotá como todos los esperábamos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ha sido definida en diferentes consensos y quizás una de las definiciones que más frecuentemente utilizamos es la definición de Montreal, que habla que es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y contempla la presencia de complicaciones en ella. Hoy en día el consenso de Lyon define la enfermedad por reflujo gastroesofágico como aquella enfermedad por el paso del contenido gástrico, pero que debe ser confirmada con algún método diagnóstico, ya sea por endoscopia visualizando esofagitis B, C o D, porque la A requiere confirmación, o realizando un monitoreo de pH con catéter o el monitoreo Bravo. En cuanto a los síntomas típicos son la pirosis, la regurgitación y el dolor torácico. El dolor torácico se consideraba previamente una manifestación extradigestiva de reflujo. Hoy en día se sabe que el dolor torácico es un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y dentro de los síntomas atípicos está el asma, la tos crónica, la laringitis y la disfonía, teniendo en cuenta que el consenso de San Diego recientemente publicado contempla solamente estos síntomas atípicos como manifestaciones extradigestivas o laringofaringeas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque previamente nosotros pensábamos que el globus y la halitosis formaban parte de una manifestación extradigestiva de reflujo y realmente en el consenso de San Diego ya quedaron excluidas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene un impacto en la calidad de vida y eso se ha evaluado en diferentes estudios, y nosotros, por ejemplo, tenemos validado, y la Universidad Nacional tiene validado, el cuestionario de calidad de vida en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que este produce alteraciones del sueño, alteración de la productividad y disminución de la satisfacción de vida. En cuanto a su fisiopatología, fíjense que ha cambiado bastante. Siempre habíamos pensado que las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior jugaban un papel importante en la presencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya fuera fisiológico o ya fuera patológico, pero sabemos que hoy en día otros factores juegan un papel importante, como es la presencia de la hernia hiatal, comorbilidades, las alteraciones motoras del esófago y una depuración alterada del esófago por alteración del peristaltismo secundario. Pero ya nos lo mencionaba el doctor Ortiz, la importancia que tiene identificar la válvula a nivel de la unión esófago-gástrica, y por eso hoy en día se nos pide que utilicemos la clasificación de Hill para el diagnóstico de hernia hiatal. Sabemos que la correlación entre hernia hiatal y la clasificación de Hill no es muy exacta. Ustedes lo pueden ver aquí,
claramente, y mucho menos ahora que la Sociedad del Tracto Digestivo, que entre otras cosas está conformada más por cirujanos que por clínicos, ha sacado que la válvula o el flap valvular juega un papel importante en la determinación de la alteración a nivel de la unión esófago-gástrica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, la evaluación clínica con la presencia de los síntomas típicos o atípicos, la evaluación endoscópica y las pruebas funcionales con las que contamos, el monitoreo de pH y la manometría, que si bien no nos hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, sí nos ayuda a determinar si existe una alteración motora del cuerpo esofágico o una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Y este es el consenso de Lyon en el cual nos debemos basar hoy en día cuando realicemos monitoreo de pH, ya sea con catéter o sin catéter, y vayamos a interpretar sus resultados. Porque si bien es cierto, existe un diagnóstico concluyente o conclusivo con el consenso de Lyon, también hay cifras en el número de episodios de reflujo, en el tiempo de exposición al ácido, que nos pueden dar un diagnóstico de enfermedad por reflujo borderline, como de igual forma nos puede descartar la presencia de la enfermedad. En cuanto a la endoscopia digestiva, sí, más o menos el 60 al 70% de los pacientes con enfermedad por reflujo tienen endoscopias normales y es lo que llamamos la enfermedad por reflujo no erosiva, y es la endoscopia lo que nos va a ayudar a determinar si existe o no la enfermedad. Porque si vemos una esofagitis grado A, podemos considerar que la enfermedad puede ser no erosiva. Se sabe que la esofagitis grado A tiene una gran variabilidad interobservador y por eso requiere pruebas complementarias para poderla confirmar. ¿Para qué nos ha servido el consenso de Lyon? Nos ha servido específicamente para elegir la prueba de acuerdo a la presentación de los síntomas. Sabemos que un paciente con síntomas típicos, nosotros podemos realizarle la prueba con inhibidores de bomba de protones. En todos los consensos ha quedado incluida la prueba con inhibidores de bomba de protones, a pesar de que la sensibilidad y la especificidad no son las mejores para poder decir que esta prueba nos confirma el diagnóstico. Las razones es que no se conoce exactamente la dosis que debe suministrarse ni por cuánto tiempo. Nosotros en nuestro medio, y estoy segura que la mayoría de gastroenterólogos aquí están de acuerdo, cuando les consulta un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico joven sin signos de alarma, ustedes de igual forma le hacen la endoscopia. Si el paciente tiene síntomas atípicos, la única manera de poder decir que los síntomas típicos están asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico es confirmando la presencia de reflujo, ya sea con la realización de endoscopia, ya sea con la realización de un estudio del monitoreo de pH con o sin catéter. Este es el algoritmo en pacientes sin tratamiento. En pacientes sin tratamiento la vamos a realizar cuando el paciente, por ejemplo, encontramos que el paciente tiene una enfermedad por reflujo no erosiva o tiene una manifestación laringofaringea de reflujo, debemos realizar el monitoreo de pH sin tratamiento para poder confirmar la presencia del mismo. También el consenso de Lyon nos permite evaluar que los síntomas que persisten con la terapia puedan ser evaluados y de esta forma vamos a determinar el número de episodios de reflujo, el tiempo de exposición al ácido, la impedancia basal nocturna y la asociación de los síntomas con los episodios de reflujo. Pero vamos a hablar de lo que nos compete, el tratamiento. Definitivamente las modificaciones en el estilo de vida, a pesar de que no tienen una evidencia contundente en la literatura, sí se ha publicado mucho sobre la intervención dietaria, por ejemplo, evitar el chocolate, que produce inhibición del AMP cíclico y por ende relaja el esfínter esofágico inferior, evitar también las bebidas oscuras que lo hacen de igual forma y el alcohol, el cigarrillo, la menta, que por acción local sobre la mucosa esofágica pueden ocasionar los síntomas. Indudablemente la elevación de la cabecera de la cama juega un papel importante, al igual que la posición en decúbito lateral izquierdo y más
aún ahora que sabemos que el flap valvular juega un papel importante dentro de la fisiopatología de la enfermedad. En cuanto a la terapia farmacológica, los inhibidores de bomba de protones siguen siendo el pilar del manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y así lo venimos haciendo todos nosotros. ¿Que existen nuevas terapias? Sí, existen los PICAPs, que ya los voy a mencionar, los alginatos, que en la literatura americana no se consideraba un medicamento importante en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hoy en día se sabe que es fundamental como terapia combinada con los inhibidores de bomba de protones o con los PICAPs en el manejo sobre todo de pacientes con manifestaciones extradigestivas, cuando sabemos que la fisiopatología es que el reflujo asciende y es el que ocasiona los síntomas. Moduladores del dolor y protectores de barrera, que lo tuvimos aquí, el llamado ESOX, ya no lo encontramos en nuestro medio. Ya nos hablaron de las intervenciones quirúrgicas, realmente indicaciones de tratamiento quirúrgico, siempre diferimos entre los clínicos y los cirujanos en cuanto a las indicaciones. Para nosotros es importante que el paciente responda muy bien a la terapia con inhibidores de bomba de protones para que llegue a ser un buen candidato para cirugía. Paciente cuyo síntoma dominante es la regurgitación, donde se sabe que la regurgitación no es predominantemente por el ácido, sino se considera más un trastorno motor, y cuando el paciente decide que no quiere utilizar más medicamento y decide operarse. El doctor Ortiz nos estaba comentando que más o menos un 90% mejoran y no presentan síntomas 10 años después, pero el mismo Colegio Americano de Cirujanos ha publicado que el 60% a los 5 años requiere nuevamente tratamiento médico. Y también nos mencionó a qué tipo de cirugía debemos llevar a nuestros pacientes. Definitivamente, hoy en día se sugiere no realizar Nissen completo de 360 grados, por lo mismo, por la disfagia posoperatoria, que si bien no la tenemos a la 6ª semana, la podemos ver tardíamente, sobre todo en pacientes que han presentado como complicación pseudoacalasia o dilatación esofágica, y muchas veces hemos requerido que se deshaga la cirugía porque en estos casos la gran mayoría de pacientes no responden a la dilatación esofágica. En cuanto a los PICAPs, sí, tienen diferencias con los inhibidores de bomba de protones, como los voy a mencionar más adelante. Aquí vemos pues el efecto de los PICAPs es estable. El PICAP no tiene prodrogas, sabemos que el inhibidor de bomba de protones sí, que es la sulfonamida. La unión del PICAP con la bomba de protones es completamente reversible, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones. El tiempo de administración del PICAP no requiere el ayuno, que sí lo requiere el inhibidor de bomba de protones. El inhibidor de bomba de protones requiere que se dé una sola dosis diaria y empieza a actuar 30 minutos después. Ya se ha publicado bastante sobre los PICAPs y definitivamente los estudios muestran que los estudios son de no inferioridad. La comparación entre los inhibidores de bomba de protones con los PICAPs ha mostrado que no son inferiores los inhibidores de bomba de protones, y por eso les voy a mostrar de aquí en adelante lo que se ha sugerido en este artículo recientemente publicado por el doctor Loren Lane. Uno de ellos es: en general los médicos no deben utilizar los PICAPs como tratamiento de primera línea en pacientes con síntomas de pirosis no investigada o enfermedad por reflujo no erosiva. En México ya se está llevando a cabo un estudio con PICAPs en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Nosotros no lo hemos hecho en nuestro medio. Los médicos pueden utilizar los PICAPs en pacientes seleccionados con reflujo ácido documentado, en quienes el tratamiento con inhibidor de bomba de protones 2 veces al día no tiene respuesta. Un consejo de mejores prácticas: aunque actualmente no hay evidencia suficiente para que los médicos utilicen los PICAPs como terapia de primera línea a demanda para pacientes con síntomas de pirosis que previamente han respondido a la terapia antisecretora, su rápido inicio de inhibición ácido aumenta la posibilidad de su utilidad en esta población.
En esofagitis erosiva no tiene discusión, pueden utilizarse como terapia de primera línea, sobre todo en pacientes que tengan esofagitis B, C o D, y se deben utilizar en pacientes seleccionados que tengan confirmada la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fíjense ustedes que ya hay estudios de tegoprazán comparando tegoprazán con lansoprazol, es un estudio de no inferioridad, donde el tegoprazán mostró una eficacia no inferior en la curación de la esofagitis erosiva comparado con el lansoprazol hasta 2 y 4 semanas después. Fue superior al lansoprazol en el tratamiento de la esofagitis erosiva a la 4ª semana y podría ser mucho más beneficioso en pacientes con esofagitis erosiva grave. Aquí vemos este estudio de Scarpinato, a quien tuve la oportunidad de conocer y que fue profesor del doctor García del Risco, nos muestra claramente el tiempo de inhibición que mantiene los PCABs y se compara con los que utilizan inhibidores de bomba de protones. Este estudio, también recientemente publicado, nos muestra el papel de los PCABs en los diferentes tipos o fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero realmente lo estamos utilizando más en enfermedad por reflujo erosiva, lo estamos utilizando en la erradicación del Helicobacter pylori. Nosotros personalmente no lo hemos utilizado en enfermedad ulcerosa péptica, ni úlcera duodenal, ni úlcera gástrica, pero esa es una de sus indicaciones. Hay múltiples estudios de no inferioridad comparando el vonoprazam y el lansoprazol, y en enfermedad por reflujo no erosiva hay un estudio coreano, porque todos ustedes saben que el vonoprazam es japonés, pero ya los coreanos fueron los que nos trajeron el tegoprazam a Colombia, y el tegoprazam dado una vez al día fue superior al placebo en los síntomas que presentan los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces, en resumen, aquí vemos que los PCABs, nosotros solo tenemos aprobado en este momento el tegoprazam, en Estados Unidos está aprobado el vonoprazam, posiblemente va a llegar el fexuprazam, y esos son los que tenemos. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, los tenemos casi todos. Yo no he vuelto a ver el rabeprazol, pero lo tuvimos en un momento dado. Los PCABs no tienen prodroga, los inhibidores sí, tienen una estabilidad al ácido. La unión con los bomba de protones es reversible, la de los inhibidores de bomba de protones es irreversible. La supresión puede durar un día, la de los inhibidores de bomba de 3 a 5 días, la vida media es de 6 a 9 horas, el de los inhibidores de 1 a 2 horas, y la administración, la ventaja que tiene es que no tiene que suministrarse con comidas. Las indicaciones, como les dije, la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, la no erosiva, la úlcera gástrica y la erradicación del Helicobacter pylori. Realmente yo en Colombia no he visto que haya utilización de los PCABs en úlcera gástrica realmente. La dosis son 50 miligramos al día, aunque se han utilizado en casos de erradicación de Helicobacter 50 miligramos cada 12 horas. Los eventos adversos son muy parecidos a los inhibidores de bomba de protones: náusea, diarrea, dispepsia, infecciones, nasofaringitis en las vías respiratorias y malestar torácico. Entonces, las ventajas: su rapidez de acción, actúa en bombas activas e inactivas, que es la diferenciación con los inhibidores de bomba de protones, un control sostenido en el ácido gástrico por 24 horas, baja potencia de interacción con otros medicamentos, mínimos eventos adversos, alta estabilidad en el ácido gástrico. También han demostrado ser no inferiores a los inhibidores de bomba de protones, y realmente en cuanto a efectos secundarios de los PCABs y de los inhibidores de bomba de protones, todos sabemos que lo que se ha publicado no es tan real. Nosotros lo vemos, los inhibidores de bomba de protones llevan 45 años en el mercado y creo que ninguno de nosotros ha visto una demencia asociada a los inhibidores de bomba, no hemos visto un cáncer asociado a los inhibidores de bomba. Lo que sí es claro,
No hay estudio todavía con PCAPs si se deben utilizar o no a demanda, pero con los inhibidores de bomba de protones sí existen estudios de que lo debemos ir desprescribiendo lenta y progresivamente hasta llegar a que el paciente solo tome el medicamento cuando lo necesite. Posiblemente habrá publicaciones posteriores en que se utilicen los PCAPs también de esta forma, teniendo el mantenimiento y lenta y progresivamente irlos disminuyendo. Este es un estudio que está también recientemente publicado por la Sociedad Americana del Intestino, que como les digo, la gran mayoría son cirujanos, pero si ustedes miran los autores de este artículo, la gran mayoría son clínicos. Entonces llama la atención que ellos, los clínicos que están aquí, que muchos de ellos han estado aquí en Colombia, hablen de este artículo publicado en una revista de cirujanos. Realmente no hay cambios con respecto a la guía anterior publicada por el doctor Loren Ley. Nos habla de la seguridad de estos medicamentos en pacientes con esofagitis erosiva, nos habla de que los efectos secundarios son muy similares a lo de los pacientes que utilizan inhibidores de bomba de protones, y ellos hablan solamente del vonoprazan, que es el que está aprobado en Estados Unidos. En resumen, los PCAPs ofrecen ventajas sobre los inhibidores de bomba de protones para cierta categoría de pacientes, sin afirmar que los suplantarán completamente. Si un paciente con enfermedad de reflujo tiene control adecuado de los síntomas con una dosis diaria aprobada de un inhibidor de bomba, no hay para qué recomendar un cambio a un PCAP. Los ensayos clínicos que demuestran la superioridad de un PCAP sobre un inhibidor de bomba de protones no se han limitado a pacientes que inicialmente tuvieran una respuesta inadecuada con el inhibidor de bomba. Inevitablemente se utilizarán términos como primera línea y segunda línea para justificar las decisiones del tratamiento. Se destaca que dichos términos no aparecen en las aprobaciones actuales de la FDA. Los PCAPs representan alternativas viables a los inhibidores de bomba de protones para pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y han demostrado superioridad en algunos casos. Muchísimas gracias.